Hola, elegido. Hoy quiero hablarte de algo que tal vez todavía arde en tu memoria y en tu alma. La traición. Ese filo oculto que atravesó tu confianza y te dejó preguntándote si acaso el cielo se había descuidado. Pero escúchame, no fuiste herido por accidente, fuiste herido por diseño. No fue un error de cálculo divino, fue un plan milimétrico de Dios para forjarte en lo secreto. Cada palabra que te desgarró en silencio, cada espalda que se alejó sin explicación, cada herida que aún palpita dentro de ti, fue parte de una estrategia mayor. Porque el elegido nunca es formado entre abrazos y aplausos, sino entre lágrimas y puñales invisibles. Lo que el infierno intentó usar para quebrarte, en realidad era un fuego oculto que estaba moldeando tu espíritu. Y mientras pensabas que todo era personal, la verdad es que todo era profético. El enemigo no gasta fuerzas en quien no representa una amenaza. Las tinieblas no invierten en quien no porta destino. Si fuiste traicionado es porque lo que llevas en tu interior es demasiado poderoso para ser ignorado. El adversario no odia lo que fuiste, odia lo que vas a manifestar. Por eso buscó alcanzarte desde tu niñez, cuando todavía no comprendías el lenguaje del reino, cuando aún no entendías que había un sello eterno sobre ti. Porque el día en que despertaras, todo cambiaría. No fuiste traicionado por débil, fuiste traicionado por profético. Mírate bien, has llorado en habitaciones cerradas, has cargado preguntas que nadie pudo responderte. Has sentido el peso de caminar entre personas que nunca comprendieron la profundidad de tu espíritu. Pero aún sigues aquí, más sensible, más fuerte, más despierto. El dolor no desapareció del todo, pero ya no te gobierna. El fuego que te quebró también te formó. Dios no confía gobierno eterno a quien no ha sido purificado por el crisol. Cada traición fue un martillo invisible que estaba diseñando tu carácter para que no te pierdas en la soberbia cuando llegue la unción. Y lo que muchas veces no te contaron es que antes de usar a un elegido, el cielo permite traiciones específicas, no para destruirlo, sino para activar en él lo que no pueden hacer de otra forma. La traición no viene a romper tu fe, viene a refinarla. No viene a cerrarte el corazón, viene a enseñarte a quién abrirlo. No viene a matar tu llamado, viene a purificar tu intención. Si este mensaje está resonando en tu interior, escribe en los comentarios con convicción: fui probado, pero no fui detenido. Porque si no aprendes a sostener la traición, tampoco estarás listo para sostener la autoridad. Y lo que estás a punto de descubrir es que la primera herida que Dios permite no viene de lejos, sino de cerca. La traición que marca el inicio de la formación de un elegido suele nacer de la sangre. No olvides suscribirte a este canal, porque lo que recibirás aquí no es entretenimiento, es entrenamiento para tu espíritu. Y aquí comenzamos con la herida más dolorosa, la traición familiar. Esa que no viene de enemigos lejanos, sino de quienes compartieron tu mesa, tu historia, tu apellido. El rechazo de la casa, cuando quienes debían sostenerte se convirtieron en los primeros en señalarte. El filósofo danés Søren Kierkegaard escribió alguna vez: la herida que más duele es aquella que proviene de la mano que esperabas protección. Y es que el dolor del elegido casi nunca nace en el campo de batalla, sino en su propio hogar. José no fue traicionado por extraños, sus propios hermanos lo vendieron. Aquellos que debieron celebrar su sueño fueron los primeros en querer apagarlo. Porque el llamado del cielo no solo despierta resistencia en las tinieblas, también levanta celos en quienes nunca se atrevieron a soñar. El rechazo de la familia no fue un castigo, fue un empujón disfrazado de abandono. Dios sabía que si tu propia sangre te abrazaba, te hubieras quedado en la comodidad, apagando tu fuego para no incomodar. Por eso permitió que te vieran raro, que minimizaran tu sensibilidad,
que ridiculizaran tu visión. No fue porque no tuvieras valor, fue porque el cielo quería separarte, reservarte, purificar tu identidad. Lo que parecía soledad, en realidad fue incubación. Dios no te escondió por falta de amor, sino por exceso de propósito. Sí, dolió. Dolió no poder compartir tus batallas con quienes deberían haberte sostenido. Dolió que no te creyeran cuando más necesitabas afirmación. Dolió ser rechazado por amar con verdad. Pero escucha con atención. Cada vez que tu familia te negó, el cielo te estaba afirmando. Cada vez que ellos te empujaron, Dios te estaba acercando. Lo que parecía abandono era en realidad una invitación a descubrir tu verdadera familia. No la de sangre, sino la de propósito. Muchos de ustedes han sentido la incomodidad de no encajar en su propia casa. Desde niños percibían cosas que nadie más notaba. Lloraban cuando otros reían, guardaban silencio cuando el ambiente se volvía superficial. No era rareza, era discernimiento puro. No era debilidad, era el eco del Espíritu preparando tu alma para una herencia eterna. Ese rechazo no fue el final, fue el inicio de tu rompimiento con lo común. Porque Dios no te llamó a repetir patrones, te llamó a manifestar su reino. Y si tus propios parientes no supieron cuidarte, no te lamentes. Lo que ellos no entendieron, el cielo lo cultivó en secreto. La traición familiar fue solo la primera. Pero lo que viene después es aún más desconcertante. Cuando el que debía ser tu guía comienza a verte como una amenaza. Después de sobrevivir al rechazo de los tuyos, llega una prueba más sutil, más compleja, la traición del mentor. Esa figura que parecía ser tu cobertura, tu guía espiritual, aquel que abrió camino delante de ti. Un día fue inspiración, pero con el tiempo tu luz comenzó a incomodarlo. David lo vivió con Saúl. Lo honró, lo sirvió, lo cubrió. Sin embargo, cuando la unción empezó a migrar, el corazón de Saúl se llenó de celos y miedo. No todos los que un día celebran tu crecimiento están preparados para verlo florecer. Algunos prefieren tener discípulos que les aplaudan, no hijos que los superen. Y cuando tu voz empieza a sonar más fresca que la tradición, cuando tu sensibilidad se vuelve más profunda que el método, el sistema religioso se reviste de paternidad, pero busca control. Entonces llega la traición del mentor. Palabras que antes te levantaban, ahora te descalifican. Manos que antes te impulsaban, ahora buscan detenerte. No lo tomes como fracaso, míralo como señal. Si tu mentor se levantó en tu contra, es porque Dios ya no quiere que te conformes bajo coronas vencidas. Saúl aún estaba en el trono, pero la unción había migrado. Y tú, como David, no fuiste diseñado para vivir bajo moldes caducos, sino para cargar fuego fresco. El cielo permitió esa traición para romper tu dependencia de la validación humana. Quería que aprendieras a caminar escuchando solo su voz. No de títulos, no de aplausos, no de reconocimientos, sino de intimidad con Dios. El mentor que te cerró la puerta, en realidad te estaba empujando hacia una apertura mayor en el espíritu. No confundas esta separación con rebelión. No es rebeldía, es asignación. No se trata de división, se trata de revelación. El reino no se expande con nostalgia, se expande con obediencia. Y si alguien que un día fue guía ya no soporta lo que portas, no es señal de tu error, es confirmación de tu avance. Perdona, pero no regreses. Honra, pero no te detengas. No conviertas esa herida en excusa, ni ese dolor en amargura. Úsalo como prueba de que estás siendo liberado del molde viejo para cargar algo eterno. Si este mensaje está tocando tu espíritu, escribe en los comentarios con fe la palabra Jesús. Porque si la traición del mentor dolió en el alma, lo que viene a continuación atraviesa aún más profundo. La traición del amigo íntimo, aquel que te conocía de cerca, que compartía tu mesa y que usó tu confianza como arma.
Este tipo de herida es más punzante porque no viene con espada, sino con un beso. No llega con gritos, sino con silencio disfrazado de afecto. Es la traición del Judas que parece cercano, pero que en la oscuridad prepara tu entrega. Jesús no fue entregado por un enemigo visible, sino por un amigo que sabía dónde encontrarlo en la intimidad del huerto. Y tú también lo has sentido. Esa mirada que cambió de repente, esa conversación que parecía apoyo y escondía puñal, esa sonrisa que era fachada de un corazón lleno de envidia. Lo más doloroso no es el ataque de lejos, sino la daga que viene desde la almohada. Ese amigo que conocía tus heridas, tus secretos, tus miedos, y que en lugar de cubrirlos, los utilizó en tu contra. Y sin embargo, hasta esa traición estaba autorizada por el cielo, porque Dios no comparte destinos eternos con alianzas contaminadas. El amigo que te traicionó solo estaba revelando lo que tú no te atreverías a ver, que no todos los que caminan contigo están preparados para custodiar tu llamado. Algunos permanecen mientras no lo superas, pero cuando tu luz empieza a crecer, sus sombras se revelan. No lo veas como pérdida, míralo como limpieza. Ese beso no fue tu derrota, fue tu purificación. Dios permitió esa herida para dejarte con menos compañía, pero con más claridad, para que no camines ya por lealtad emocional, sino por discernimiento espiritual. Para que antes de abrir tu alma, pruebes los frutos y no solo las palabras. Esa traición no fue retroceso, fue filtro. Te apartó de mesas contaminadas para prepararte una mesa santa. Y aunque dolió, te dejó más ligero para el camino que sigue, porque lo que viene no es traición externa, sino interna. No es el rechazo del amigo, sino el rechazo del pueblo y sobre todo de ti mismo. Las multitudes son inconstantes. Hoy te aplauden, mañana te crucifican. Jesús entró a Jerusalén recibido con palmas y terminó colgado en una cruz por las mismas voces que gritaban Hosana. Y si tú eres elegido, habrás sentido esa montaña rusa. Gente que un día te levanta y al siguiente te da la espalda sin explicación. Pero la traición más peligrosa no viene de ellos, viene de tu propia voz interna. Esa que te susurra que no eres suficiente, que tal vez no eres lo que Dios dijo. Esa traición silenciosa que nadie ve, pero que corroe el alma. Las multitudes cambian con el viento. Hoy te aclaman, mañana te señalan. El mismo pueblo que un día gritó Hosana fue el que días después levantó su voz para pedir la cruz. Y si eres un elegido, seguramente ya has sentido esa oscilación brutal. Personas que en un instante parecían sostenerte y al siguiente se dieron la vuelta, te negaron, te expusieron o simplemente desaparecieron. El dolor del rechazo público no es ligero. Te obliga a confrontar la fragilidad de las opiniones humanas. Lo que ayer parecía respaldo, mañana se revela como un aplauso vacío. Y aunque esa traición externa sacude, hay una que resulta todavía más peligrosa. La que ocurre en el interior, cuando tu propia voz se convierte en verdugo. Esa voz que te susurra que no eres suficiente, que quizás arruinaste tu propósito, que fallaste demasiado para seguir siendo instrumento de Dios. Pedro negó a Jesús 3 veces, no porque no lo amara, sino porque en ese instante el miedo fue más fuerte que su certeza. Elías, después de haber visto fuego descender del cielo, terminó escondido en una cueva deseando la muerte. No era falta de poder, era el peso de una traición interna que lo hacía dudar de sí mismo. Y tú también has estado allí. Te miraste al espejo y no viste un llamado, sino un cansancio profundo. Oraste, pero sentiste que tus palabras rebotaban contra el techo. Dudaste si la voz que escuchaste en lo secreto era real o una ilusión. Esa es la traición más silenciosa de todas, porque no lleva nombre ni rostro, pero te persigue en la intimidad de tus pensamientos. Sin embargo, escucha esta verdad. No eres tu error, eres tu llamado.
No eres tus dudas, eres tu propósito eterno. El cielo no se escandaliza por tus quebrantos, al contrario, los usa como parte del crisol que purifica tu espíritu. Lo que pensaste que era tu caída definitiva fue, en realidad, tu bautismo de fuego. Cada lágrima que derramaste en secreto, cada noche en que pensaste rendirte, cada silencio que cargaste cuando no había quien entendiera tu dolor, todo eso se convirtió en semillas espirituales que hoy están germinando en fortaleza. Porque lo que el enemigo quiso usar para detenerte, Dios lo está usando para equiparte. La traición interna no es el final, es el umbral hacia una autoridad más pura. Es allí, en medio de la duda y el temor, donde aprendes que tu fuerza no depende de ti, sino del Espíritu que habita en ti. Y cuando esa voz te dice no puedes, es la señal de que el cielo te está recordando. Sí puedes, porque yo te sostengo. Ahora te invito a hacer algo. Cierra los ojos, pon tus manos sobre tu pecho y siente el latido que aún arde en tu interior. Ese pulso no es casualidad, es recordatorio de que Dios no terminó contigo. Es la confirmación de que tu historia aún no ha alcanzado su clímax. Lo que parecía ser tu ruina se está convirtiendo en tu plataforma. Esa voz interna que un día te quiso destruir será silenciada por la voz del Espíritu que te dice hoy: tú eres mío y todavía hay fuego en ti. Y así llegamos al umbral de la última revelación. Porque si lograste sobrevivir al rechazo de la sangre, al ataque del mentor, a la traición del amigo íntimo, al abandono del pueblo y a tus propias dudas, entonces estás listo para descubrir la traición final, la que no viene a quebrarte, sino a coronarte con gloria. Esta última herida no se llama fracaso, se llama redención. No es la traición que hiere, sino la que revela. Es la traición que parecía enterrarte, pero en realidad te estaba sembrando para una cosecha mayor. José no volvió al pozo, gobernó desde el palacio. David no quedó huyendo en cuevas, fue coronado en Jerusalén. Jesús no terminó en el madero, resucitó con gloria eterna. Tú, que fuiste marcado por traiciones en todos los niveles, no quedarás en el suelo. Serás levantado como testimonio vivo de que Dios usa lo roto para manifestar lo glorioso. Lo que parecía tu final fue la antesala de tu resurrección. Lo que parecía ruina fue la preparación para tu reino. Cada lágrima silenciosa fue registrada en el cielo. Cada perdón que diste sin recibir justicia humana quedó anotado en lo eterno. Cada vez que fuiste fiel en medio de la traición, una puerta espiritual se abrió sobre tu vida. Y ahora portas una autoridad que antes no tenías, porque no se trata de sobrevivir la traición, sino de ser transformado por ella. Ya no hablas desde la herida, hablas desde la cicatriz. Ya no oras por costumbre, oras con peso. Ya no cargas resentimiento, cargas fuego. Eres vaso probado, y ese fuego no es producto de emoción humana, sino del crisol que quebró tu alma para hacerte invencible en el espíritu. Lo que otros llamaron fracaso fue en realidad tu formación. Lo que ellos pensaron que te destruiría fue lo que Dios usó para equiparte como guerrero del reino. El cielo no te abandonó. Te escondió hasta que el escenario estuviera listo. Y ahora que las piezas están en su lugar, nada podrá detener la manifestación de lo que portas. Has sido traicionado en la sangre, en el discipulado, en la amistad, en la multitud y hasta en ti mismo. Pero esa cadena de traiciones solo tenía un destino: tu revelación. Ahora caminas no como víctima, sino como señal viva de que Dios es capaz de usar lo despreciado para confundir lo fuerte. No te vayas, mira los videos que se muestran a continuación en pantalla y suscríbete a Trono Interior. Este no es el final, es apenas el inicio de tu nueva temporada. Que tu espíritu se mantenga encendido, porque lo que viene sobre tu vida será tan glorioso que hasta las cicatrices hablarán de victoria. Shalom, elegido.